Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les saludamos a cada uno de ustedes en el amor del Señor. Bienvenido a la lección número 8 de la Academia Bíblica. Aquí centrado en Gálatas capítulo 3, versículos del 18 al 23. Y vamos a continuar, hermanos amados, la idea de ganar lo que más podamos avanzar y ganar tiempo en los estudios. Así que vamos a orar. Les invito a orar. Gracias, Señor, gracias te damos por este día, te damos, Señor, gracias porque permites que podamos seguir adelante. Gracias, Señor, porque nos das la fuerza y las renuevas cada día. Permite, Señor, que este estudio, esta lección sea de profundidad, sea, Señor, llegando a la vida de las personas y sea también dándole entendimiento, Señor, gozo y también sabiduría para seguir escudriñando las Escrituras. Y, Señor, ayúdanos a comprender todo lo que tú quieres enseñarnos a través de ellas. Bendecimos a cada hermano en cualquier lugar donde se encuentran, en el amor de Jesús. Amén. Saludamos a los hermanos que están siguiendo semana a semana las lecciones. Este estudio de la Academia Bíblica de acá de Labranza, también conjunto con Fundo el Carmen Boyilco. Y bendecimos la vida de cada uno de ustedes, hermanos, donde quiera que estén. Sabemos que llegamos a varias partes y especialmente a El Salvador, el hermano William, su esposa, familia, hermanos también de Argentina, están la hermana Sonia, algunos que yo me estoy acordando, de España y unos otros hermanos también de Colombia, el hermano Sergio, y en fin, hay varios hermanos más que en este momento se me escapa su nombre. Pero el Señor les conoce, así que bendecimos su vida y continuamos con este estudio que le decíamos en esta epístola y queremos, Señor, decirle a través de este estudio, ¿cierto?, que el Señor está con nosotros ayudándonos en todo tiempo. Y estimado entonces oyente, la bendición que el mundo puede recibir está en Cristo. Dijimos también que no creemos que el mundo esté en condiciones de ofrecerle un trato beneficioso y que el Señor Jesucristo ha sido provisto para usted como el don supremo que Dios ha concedido y Dios ha prometido que salvará a aquellos que confíen en Cristo. Leamos entonces lo que dice el versículo del 18 al 23. Le invito entonces a buscar en sus Biblias. Dice, pues porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces, la promesa relacionada con Cristo fue hecha antes de que la ley de Moisés fuera entregada, y esa promesa fue tan válida como si no se hubiera dado la ley. Entonces la promesa fue hecha independientemente de la ley, porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de la promesa, dice el versículo 18. Entonces surge una pregunta: ¿por qué fue dada la ley? ¿Cuál es su valor? Ahora no hay que pensar que Pablo estaba quitándole la importancia a la ley, más bien estaba tratando de ayudar a la gente para que entendiese el propósito de la ley. Y Pablo presentó la ley en toda su majestad, en su plenitud y en su perfección, pero también mostró que esa misma perfección de la ley revelaba la razón por la cual creaba un obstáculo que usted y yo no podíamos superar para ser aceptados por Dios. Escuchemos entonces ahora lo que dijo Pablo al explicar el propósito de la ley, comenzando aquí en el versículo 19 de este capítulo 3. Dice entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa, ponga atención aquí, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la promesa y fue dada por medio de ángeles en manos de un mediador. Atención ahí en el versículo 19, porque va a haber una pregunta. Entonces tomemos nota de la pregunta que hizo al principio: ¿para qué sirve la ley? ¿Cuál es su valor? Él estaba aclarando que fue añadido por causa de las transgresiones, es decir, para poner de manifiesto la desobediencia de los seres humanos. El versículo continúa diciendo hasta que viniera la descendencia, y esta pequeña palabra hasta es importante porque
sus implicaciones temporales, y indica que la ley era temporal. La ley fue dada simplemente para el intervalo de tiempo comprendido entre Moisés y la época de Cristo, y como bien declaró Juan en su Evangelio 1:17, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahí tiene que poner usted mucha atención aquí, porque a veces hay confusión entre la ley y realmente para qué fue dada, por qué fue dada y hasta qué tiempo fue dada. Así que es importante destacar que la ley era temporal hasta que llegara esa descendencia que era Cristo. La ley fue añadida, como dice el texto bíblico, a causa de las transgresiones. ¿Fue dada para qué? Para revelar y no para remover el pecado. No fue dada para presentar al hombre del pecado, o preservar, perdón, al hombre del pecado, porque el pecado ya había llegado y ya estaba presente en toda la humanidad. Entonces la ley vino para mostrar la realidad del ser humano como un perverso pecador por naturaleza ante Dios. Lo podríamos decir perfectamente de otra forma, señalando que la ley vino para desenmascarar al hombre su pecado. Por eso vino la ley, para desenmascarar al hombre de su pecado. Y cualquier persona que sea sincera podrá contemplarse a sí misma a la luz de la ley y verse culpable. No fue dada como una norma por medio de la cual el ser humano puede alcanzar santidad. Entonces, estimado hermano, tiene que tener esto muy claro, porque por ese medio usted nunca logrará vivir una vida santa, porque en primer lugar usted no puede cumplir los principios de la ley por sus propias fuerzas. Y muchos piensan que un individuo se convierte en pecador cuando comete un acto pecaminoso, o sea que es una buena persona hasta que se malogra, hasta que fracasa y cometa un pecado. Esto no es cierto. Precisamente es por ser ya un pecador es que comete un pecado, y en realidad el pecado forma parte de nuestra naturaleza, de nuestra manera normal de ser en nuestros pensamientos, en nuestra conducta y en nuestras palabras. Incluso podemos comprobarlo en la vida cotidiana, por ejemplo, en el asunto de la mentira. El ser humano miente porque es mentiroso por naturaleza. La mentira se introduce en nuestro lenguaje de forma natural, y a veces incluso inconscientemente parece que hay una tendencia a mentir en detalles que son a veces muy irrelevantes, como por ejemplo al saludar a alguien o al expresar la forma en que nos sentimos sobre nuestro estado de ánimo, en opiniones, y a veces nos justificamos a nosotros mismos cuando debemos mentir en asuntos de mayor importancia, pretendiendo evitar un mal mayor. Y todo ello porque tenemos una naturaleza caída. Por ello la ley fue dada para mostrar que somos pecadores y que necesitamos un mediador, es decir, alguien que se coloque entre nosotros y Dios para poder ser aceptados por Él. Luego el apóstol Pablo continúa hablando aquí en el versículo 21. Dice: entonces la ley contradice las promesas de Dios, y dice la respuesta: de ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera impartir vida, la justicia verdaderamente hubiera dependido de la ley. Y está la ley entonces en contra de las promesas de Dios. La expresión dice de ninguna manera. Es enfáticamente negativa. ¿Y por qué? ¿Por qué? Si hubiera habido otra manera de salvar a los pecadores, Dios habría usado o utilizado esa forma. Si Él hubiera podido promulgar una ley por medio de la cual los pecadores pudieran salvarse, lo habría hecho. Y en el versículo 22 dice: pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Hemos leído que la ley trajo la muerte. Dice en Ezequiel 18:20: porque el alma que pecare esa morirá. Y como el versículo que acabamos de leer dice que la Escritura, que todos somos prisioneros del pecado, por lo tanto todos murieron, y en consecuencia lo que se necesita es la vida. Y hemos visto que la ley trae la muerte, y eso es todo lo que puede hacer. No se trata en realidad del grado del pecado, sino que el mero hecho del pecado nos trae ya la muerte. De ahí que todos estamos igualmente muertos y padeciendo la misma necesidad. Puede que usted no haya cometido un pecado muy grande, pero usted y yo tenemos la misma naturaleza que aquellos que han cometido graves pecados. Fue Goethe, un escritor, dice, y filósofo alemán, considerado como una de las figuras más destacadas de la literatura mundial, que dijo: yo nunca he visto cometer algún crimen que yo también no hubiera sido capaz de cometer. O sea que él reconocía que tenía esa misma clase de naturaleza. Por tanto, no es simplemente el grado del pecado, sino el mismo el hecho de que somos pecadores lo que nos trae, ¿qué cosa? Nos trae muerte. La ley, entonces, estimado oyente, no le puede dar vida a usted, así como ninguna ley natural puede darle a usted vida después de que usted la haya quebrantado. Así como en nuestra ilustración nadie puede dar marcha atrás en el orden de los eventos y restaurar la primitiva situación de vida en la que se encontraban los tres hombres antes de caer al vacío.
como puede hacerse al hacer retroceder los fotogramas de una película, y en el ámbito espiritual sucede lo mismo, porque la muerte es el resultado final del pecado. Entonces la ley del pecado no contempla las circunstancias atenuantes, no contempla la posibilidad de ejercer misericordia ni de mostrar flexibilidad suavizando las circunstancias de la infracción. Esto es inexorable, inflexible, inmutable. No vuelve atrás, no cambia. Y como dijimos antes mencionando el testimonio de la palabra de Dios en Ezequiel 18:20, el alma que peque, esa morirá. Y recordemos el episodio del relato en Génesis 2:17, dice que cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerá, porque el día el que comas, ciertamente morirá. Y en el libro de Éxodo capítulo 34, en el versículo 7, dice que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, de modo que todos, estimado oyente, todos los seres humanos hemos pecado y de acuerdo con la ley estamos condenados a muerte, estamos como muertos, estamos viviendo una muerte anticipada. La ley nos ha dado muerte. El apóstol Pablo en 2 Corintios 3:7 la llamó el ministerio de la muerte, es decir, el ministerio que causaba la muerte, porque en el ámbito espiritual la ley nos condenaba y nos condena a todos a la muerte al no poder alcanzar el nivel de vida que sus preceptos demandan. ¿Puede entonces dar vida a la ley? Eso es imposible. El propósito de la ley no fue dar vida. ¿Por qué fue dada para mostrarnos que delante de Dios todos somos pecadores y culpables? No es para dar vida. Concluimos este párrafo citando nuevamente la declaración del versículo 22 que establecía que todos somos prisioneros cautivos del pecado para que quienes crean en Jesucristo puedan recibir lo que Dios ha prometido. Y estamos examinando esta sección más detallada porque explica un aspecto esencial del verdadero significado del Evangelio. Ahora el versículo 23 dice: pero antes que llegara la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. La frase antes que llegara la fe se refiere, por supuesto, a la fe en el Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. O sea, que hasta que vino el Señor Jesucristo la ley incluía a la misericordia, que era la tapa del arca de la alianza del pacto. Allí se encontraba el lugar donde Dios estaba y entraba en contacto con su pueblo para perdonarlo. La ley preveía que había un altar donde se podía ofrecer sacrificio por el pecado para obtener perdón, hallar la misericordia de Dios. Y todos aquellos sacrificios de la época de la ley señalaban a Cristo. Por ello el apóstol Pablo dijo que antes que llegara la época de la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados en ella. ¿Y bajo qué cosa? Bajo su custodia hasta que viniese esa fe que iba a ser revelada. La fe justifica estaba operativa en el Antiguo Testamento, pero la fe en la persona y la obra de Cristo no vino hasta el momento en que fue específicamente revelada. Antes de ese momento histórico, los israelitas se encontraban bajo la custodia protectora de la ley y de esa manera Dios protegía a su pueblo. ¿De qué los protegía? De los degradantes y malvados ritos paganos que practicaban los pueblos paganos que le rodeaban. Estimado hermano oyente, entonces le invitamos a dar ese paso de fe en la persona de Jesucristo como el Hijo de Dios. Y en su obra en la cual en la cruz ocupando el lugar de todos los pecadores y recibiendo el castigo que de acuerdo con la ley y la santidad de Dios les correspondía. Y al constatar históricamente que el ser humano era incapaz de agradar a Dios al no poder cumplir los preceptos o el nivel de vida que Dios requiere de sus hijos, podemos decir que al mirar por la fe a la obra de Jesucristo en la cruz, el pecador reconoce su impotencia y la inutilidad de sus esfuerzos humanos para convertirse en un hijo de Dios y en consecuencia se refugia en los méritos del sacrificio de Cristo, aceptando ¿qué cosa? La gracia y la misericordia de Dios. Y este es el paso de fe que usted mismo puede dar orando, hablando con Él, expresándose en sus propias palabras para darle la gracia por haber sido alcanzado por el amor y la gracia de Dios. Y la gracia de Dios. Entonces no se olvide nunca que este es el paso de fe que usted mismo puede dar ahora, orando, hablando con Él y expresando qué cosa con sus propias palabras. ¿Para qué? Para darle las gracias al Señor por haber sido alcanzado por ese amor tan grande y por esa gracia tan maravillosa que es la gracia de Dios, la gracia del Señor
Jesucristo. Entonces es tiempo que usted pueda y todavía sea alcanzado por esta gracia. No deje de desperdiciar el tiempo que en estos momentos, la cual vemos nosotros que hay días, y los días dice la palabra que los días son malos, los días ya no son mejores. Eso lo dice en la propia escritura, la propia palabra, que cada día los días se vienen acortando también y ya no son buenos como a veces uno pretende creer. En estos días, en estos tiempos, cierto, complicados, difíciles, es el momento de dar este paso de fe y hablando con el Señor, hablando con Él, expresándole, cierto, de manera natural, con sus propias palabras, quizá a veces no con tanta fluidez, pero darle las gracias al Señor por llegar y al haber alcanzado este amor. El Señor le ha alcanzado, el Señor le ha tocado, el Señor le ha llegado en este tiempo, en estos momentos, y es tiempo de que usted también pueda dar este paso de fe, aceptando al Señor como su Salvador. Entonces, hermanos, vamos a ir ya a las preguntas. Vamos a ir a las preguntas que tenemos. Una vamos a responder y está respondida en una prácticamente ya la respondí. Bien, vamos entonces a algunas preguntas que tenemos para usted. Algunas o que otras vamos a responderla. Del versículo 18 más o menos al 23 tenemos, con la ayuda siempre de este libro que yo les menciono, que es escrito por John Scott, y uno de los predicadores dice que de mayor prestigio e influencia en el mundo cristiano. El mensaje de Gálatas. El mensaje de Gálatas. Y aquí va algunas preguntas que tiene relación con lo ya estudiado, y dice así: el versículo 18 dice que la ley no es el medio por el cual heredamos la promesa de bendición que Dios dio. ¿Para qué entonces es la ley? ¿Para qué entonces la ley? Esta la vamos a responder y en la siguiente usted va a tener que buscarla según los versículos que ya dimos a conocer. La ley entonces dice que vino aquí para mostrar que la realidad del ser humano como un perverso pecador por naturaleza ante Dios. Ahí está la respuesta y está en el versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada, dice, por medio de los ángeles en manos de un mediador. ¿Y quién era ese mediador? Y ya sabe. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Al hacer que la justificación dependiera de cumplir la ley, los falsos maestros estaban poniendo a la ley de Dios en oposición a su promesa, y esto hacía que parecieran contradictorias. ¿Cómo se ocupa Pablo de esta cuestión? Jamás debemos esquivar la ley para llegar directamente al Evangelio. Hacerlo es contradecir el plan del Señor en la historia bíblica. ¿Cómo evalúa usted su testimonio y evangelismo cristiano a la luz de esta afirmación? Esta es una pregunta personal. Pablo continúa su argumentación describiendo un patrón similar entre la ley y la promesa en la experiencia cristiana personal. La promesa, ¿cierto?, que le había hecho Abraham. ¿Y qué valor tienen las dos imágenes que utiliza para retratar a la ley? ¿Ya? Ahí están las preguntas entonces. ¿Qué valor tienen las dos imágenes que utiliza para retratar a la ley? ¿Ahí? Cuando Pablo continúa esa argumentación describiendo un patrón entre la ley y la promesa, ¿cierto? Hace un patrón, una comparación para qué es la ley y por qué es la ley y para qué sirve, y además habla de la promesa de fe, la promesa de fe, que ahí está, la promesa en Jesucristo. Bien, ahí tenemos alguna ayudita, que el Señor les bendiga. Damos por concluido, hermanos, esta lección. Esperamos que el Señor les bendiga, que pueda
seguir usted semana a semana, en conjunto también con nosotros, los estudios, y si no, las puede encontrar también ahí en la suscripción de la cuenta ahí en YouTube, Iglesia Alianza Cristiana Misionera Labranza. Ahí los puede encontrar usted, suscribirse además al canal de YouTube. Así que puede seguirnos, y también los cultos que tenemos online semana a semana, días viernes, días domingo, y también para los varones hay estudios los días martes. Bueno, que el Señor les bendiga, hermanos, y hasta aquí llegamos. Nos vemos hasta la próxima semana, esperando que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga, que el Señor esté con ustedes, que el Señor le acompañe. Y bueno, nos vemos, como se dice mucho antiguamente, nos vemos la próxima semana, si es que Dios no viene antes. Hasta, hasta entonces, hasta la próxima semana. Día viernes, especialmente, a veces nos demoramos un poco, nos retrasamos en enviarle pero siempre está en la semana la lección ya, para que usted lo pueda encontrar. Bueno, nos vemos entonces. Señor le bendiga.